Yo no entiendo, se están tirando en contra de todo. En contra del municipio, en contra de la policía bonaerense, en contra de los fiscales. No queda nadie ya. Se tiraron en contra de la otra familia. Se tiraron en contra de la gente que estábamos ayudando. No sé quién va a quedar en este caso. Pero nada, dentro de todo siempre nos da el ok para las medidas que pedimos. Como te digo, tenemos planeado llamar gente a declarar, como por ejemplo esta mujer, Laura Vivas, que tiene un interés bastante grande con que se avance sobre gente en situación de calle, gente en situación de consumo, que está en sus sedes. Porque tienen sedes para la gente que tiene situaciones de consumo, etcétera, etcétera, donde los ayudan a mejorar, los unen con sus vínculos familiares, intentan dar una vida mejor. Pero la misma persona que está a cargo de llevar a estas personas a esas sedes, las está aportando en una causa de un doble homicidio atroz de 2 menores de edad. Entonces, ¿cuál es tu verdadero interés con la causa Paloma y Josué? Por eso la va a traer a declarar, a ver qué tiene que decir, qué quiere aportar, por qué quiere avanzar sobre esta gente, porque en el listado que aporta el municipio a cargo de Laura Vivas, no se especifica por qué estas personas específicamente tendrían que ver en algún sentido con la causa de... Mirá, yo te explico. Cuando hay gente en situación de calle, claramente el municipio las asiste. Cuando esta gente va a pedir a desarrollo social, ellos lo tienen en una lista. Entonces, claro que tienen que aportar la lista. No sé cómo, me da bronca. Claro que la tienen que aportar. Para que los investiguen, a ver cuál de ellos está en situación de consumo. ¿Cuál podría haber sido parte de ese crimen? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Está perfecto que se mueva la gente del municipio. Que aporten nombres, que aporten pruebas. Lógicamente que no va a decir, este fue, y van y lo meten en cana. No sé, no entiendo. ¿Ustedes lo entienden? Yo no lo entiendo. Paloma y Josué. Sí se describe que frecuentaban la zona, sí, yo también frecuentaba la zona, no te digo que pasaba por ahí, pero pasaba por al costado para ir a la casa de mi novio. Entonces... No es lo mismo. No es lo mismo frecuentar el predio que estar de paso. Es un camino abismal la diferencia. Tranquilamente yo podría estar ahí también. Había uno en específico que yo estaba contando recién, un chico que dormía en la zona, no donde encuentran los chicos, sino un poco más para el costado, que tenía una casita de cartones con nylon. Ese tipo se lo quiere llamar a declarar porque sí tiene algo que ver. Y sí, tiene que ver si está ahí en la zona. Por ahí no es el asesino, pero por ahí vio quién cometió el asesinato. O quién estaban todos los días ahí cometiendo crímenes, viejo. Pero se cansaron de decir que hay criminales ahí en la zona. Diegues, la familia Salvatierra, que dicen que le pegan piedrazo a la gente, le roban. Dale, no entiendo. Se cae a pedazos, se cae por su propio peso. Como yo siempre aclaro, yo no estoy a defensa de esta gente. Si se tiene que evaluar, si se tiene que avanzar sobre esta gente, se la tiene que llamar a testimonial, se lo hará. Yo no tengo problema alguno, ya sea por nuestra parte o por la otra parte si lo quiere hacer, no hay problema alguno. Pero que no nos vengan a vender gato por liebre, porque hay un claro... hay una razón específica con que nuestro lugar donde vivimos, Florencio Varela, tanto nuestro intendente, porque nuestro intendente es íntimo amigo de Laura Vivas. Bueno, otra vez se va para el lado del intendente, de Laura Vivas, de que es desarrollo social. No entiendo. La verdad que no entiendo. La familia, no entiendo lo que están haciendo. Pero bueno, es problema de ellos. Es su historia. Yo lo único que hago es poner lo que dicen y la verdad me agarro la cabeza porque me dan ganas de pegarme una piña porque no entiendo. Así que como yo no entiendo lo que están diciendo, voy a llamar a Matías Marcielo para que nos explique qué está sucediendo en la causa. Contanos, ¿qué está sucediendo en el caso de Paloma y Josué con este tema que se está yendo por un tema partidario? Sí, bueno, la otra querella lo está tomando de esa forma. Bueno, vos recién mostraste unos videos que bueno, son las últimas novedades, ¿no? Están intentando, nada, responsabilizar al municipio de Florencio Varela. Hoy hubo una declaración testimonial de Laura Vivas, esta mujer, la secretaria de Desarrollo. Esta declaración fue producto de nuestro escrito que presentamos con Omar. Nosotros el escrito lo presentamos el 8 de julio.
y ese mismo día se fijó audiencia para el 6 de agosto. O sea, ya estaba fijada esa audiencia hace un mes. No es casual que después de esa audiencia, de que se haya fijado esa audiencia, hayan salido a atacarla a Laura Vivas. Yo estratégicamente no hablé de eso por una cuestión de que tenía miedo de que hoy hagan algo en la fiscalía, alguna marcha, ¿viste? Alguna cuestión de esa. Entonces yo eso no lo puse en conocimiento público. Pero ahora viendo este video de la marcha, la última marcha, veo que Julieta dijo, tenemos pensado llamar a declarar a Laura Vivas, o sea que no estaba ni al tanto de que se había fijado la audiencia testimonial. Hoy a la mañana, curiosamente, me sorprendo con un escrito del doctor Carlos Diegues, el cual solicita que se llame a declarar a Laura Vivas, o sea, ya estaba fijado hacía un mes y hoy lo pide, a lo cual sale un proveído de Darío Provisionato diciéndole la audiencia ya está fijada hace bastante, es mañana. Y bueno, otros testigos como por ejemplo Paredes, José Paredes, a lo cual el fiscal... déjame no pasar por alto esto porque sinceramente es grave. O sea, porque demuestra que están desconectados, o sea, están jugando más para los medios y para los canales de YouTube que para la causa. ¿Cómo puede saber que el abogado que está en el proceso no sepa que hay un testigo que va a dar testimonial para enviarle las preguntas y demás? Y que de hecho sus defendidos tampoco lo sepan. No sus defendidos, perdón. Sus representados que no lo sepan. Bueno, yo mira, hoy me sorprendió eso, Pablo, a mí. La verdad que yo pensé que era algo bastante sucio, a ver si realmente querían, nada, atribuirse esa declaración testimonial como que ellos la habían solicitado y se la concedieron. Por eso no iba a poner nada esperando que ellos salgan a decir públicamente alguna cuestión de esto, pero sí hice un Twitter, después, bueno... lo comenté y bueno, este lugar, este espacio que vos me brindás también es para aclarar esta cuestión. La verdad a mí me llamó mucho la atención. También presentó un escrito en el día, para que lo tengo anotado acá. Hicieron lo mismo que con lo del ADN y con la huella plantar. Sí, esto es algo más, ¿viste? Si bien me sorprendió, a la vez es una cosa más, ¿viste? Bueno, presentó un escrito. Yo en realidad, uno cuando hay declaraciones testimoniales lo que hace es pedir la autorización al fiscal para participar en esa declaración y formular preguntas, ¿no? Yo presenté un escrito pidiendo autorización el 5 de agosto, lo cual ese escrito lo ven desde la otra querella y el 6, o sea, un día después, presenta un motivo un motivo de incomparecencia por Carlos Diegues, que no iba a participar, pero sí envió un cuestionario de preguntas. Hoy estuve en la fiscalía, estuvimos bastante tiempo, más de 2 horas, hablando con Darío, con lo que es la testimonial esta, el cuestionario, preguntas que yo hice. Y después, bueno, nada, aprovechamos la oportunidad para hablar sobre otras cosas ajenas a la testimonial con Darío, más que nada por el avance. Quiero decirte, Pablo, que durante todo el mes anterior no hubo tanto movimiento y hoy, en comparación al mes pasado, se hizo la misma cantidad de movimientos en el expediente que todo un mes. Sí se ha proveído... Dos puntos de nuestro escrito, uno es este de la testimonial, y respecto a lo del campito, nosotros habíamos pedido que se preserve la zona, la escena del crimen, todo eso. Se libró oficio en el día de la fecha a la municipalidad para que se alambre todo. Vamos a ver qué hace la municipalidad respecto a eso. Pero bueno, fue dirigido al área de legal y técnica del municipio y van a ser ellos quienes van a tomar una decisión sobre esto. Me anoté las cosas, más que nada los movimientos, ¿viste? Este canal tuyo, Pablo,
la verdad se caracteriza por siempre tratar este caso desde cuestiones objetivas, datos precisos y nada. En ese sentido yo elijo este espacio también para comunicar las cosas porque veo que del otro lado por ahí van a usar esto de otro modo, ¿no? Respecto a Paredes, el fiscal lo que dice en el proveído, porque lo llamaron a declarar, dice que le dice a Diegues que acredite la pertinencia de lo que está pidiendo. O sea, ya no le compra citar a cualquiera, o sea, le está diciendo. Y es más, a mí Darío me lo dijo, ¿quién es Paredes? Hoy me lo dijo. Y yo le dije, Paredes no, es el otro pastor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le dije, bueno, producto del allanamiento y toda esta cuestión vinculada a la religión y todo, bueno, no sé lo que quieren hacer. Ahora pero lo que no entiendo, escúchame, no quieren que se toque a nadie de los que estaban ahí al lado de los chicos cuando los asesinaron. Porque claramente la gente que están pidiendo que se cite, que se indague, que se les traiga ADN si es necesario, que se los interrogue, esa gente estaba en el campito. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para sacar la investigación, patear la pelota por otro lado, porque ellos dicen... No, Pablo, esa gente que el listado, de todo ese listado, solo una persona estaba en situación ahí conviviendo en el campito. Después los demás son personas en situación de calle que pidieron asistencia alimentaria del municipio y es un listado el cual lo pide Bustos Rivas el 4 de febrero y la Secretaría de Desarrollo responde ese oficio, no es que tiene interés de cerrar la causa. Eso está bueno, eso está bueno que lo aclares. No es Laura Vivas que está diciendo, quiero que cierren la causa, te llevo cualquier perejil. No, es la fiscalía que pide de oficio esa información. Sí, lo pide Bustos Rivas y bueno, y luego lo responden. Yo ahora con este escrito que lo presentamos el 8 de julio, en el punto 2 lo que digo es eso, que ese informe se actualice a ver si hay novedades, lo cual hoy en la declaración testimonial fue producto para esto, ¿verdad? Para ver si hay algún avance nuevo. De hecho, la Secretaría se comprometió a brindar más información y bueno, eso más que nada para ver los grupos convivientes de estas personas, si hay algún pedido nuevo. Esto no quiere decir que ellos sean los culpables ni nada, simplemente es para tener más elementos. La municipalidad, hay que decirlo, se comportó de manera de 10 con las familias, porque realmente si no hubiesen hecho nada, bueno, pero en este caso se les dio asistencia y todo, y fue, bueno, nada, la familia la que se alejó de todo eso, ¿no? El cuestionario que hace Carlos Diegues, yo considero que es totalmente malicioso, tendencioso, busca involucrar al municipio con las preguntas que hace. Las cuales las puedo hacer públicas porque realmente no tiene conexión directa con el crimen, no entorpece la causa y los expone a ellos. Nada, la verdad pregunta cosas, incluso pregunta sobre Omar y una foto que había circulando en las redes de hace muchos años atrás, en los cuales se ve a una supuesta Laura Vivas, que no era Laura Vivas, ¡Ay, con no! un policía, y hace esa pregunta en el cuestionario. Hace 12 preguntas, de las cuales las 12... Pará, porque vos estás tirando un montón de datos que la verdad que demuestran nuevamente la payasada que están haciendo. Vos me decís primero que ellos decían que iban a citar cuando en realidad ya estaba citada esta mujer, que se entera un día antes, Diegues se entera un día antes y dice, yo no voy a poder ir. Pero ¿sabes qué? Te envío un par de preguntitas para que le hagan. Y que dentro de esas preguntitas para que le hagan, una de las preguntas es vinculada a Omar Gallardo con una señora parecida que no era ella y que fue hace un montón de años que no tenía nada que ver. O sea... De hecho, yo ni vi esa foto, pero Laura Vivas sí se dio cuenta de qué foto es porque hay una nota
y dice que ella no tiene nada que ver, que no era ella y que se la quiso ensuciar con eso. Bueno, todo esto quedó asentado en la declaración testimonial. Nada, ya el letrado la habrá visto. Son todas respuestas que no colaboran en absolutamente nada a la investigación. Son de carácter persecutorio hacia el municipio. Incluso lo que buscábamos con esta declaración testimonial, en realidad yo no pedí que se cite a declarar a Laura Vivas. Yo lo que pedí es que se agreguen actualizaciones de los informes, nada más. Y el fiscal fue el que dijo, la traemos a declarar. Bueno, listo, yo no dije nada porque sabía que venía toda esta cuestión política. Me guardé hasta el día de hoy sin decir nada de todo esto. Por miedo de que se haga alguna marcha, algo en la fiscalía, ¿viste? Se genere alguna cuestión innecesaria. Ahora, cuando yo presento el escrito para hacerme presente en esa declaración, ahí es cuando después a las 10, no, para que tengo la hora acá, a ver. A las 10:40 presenta Diegues este escrito diciendo que no quería participar porque tenía otra cuestión. La verdad que no es la primera vez que lo hace, de presentar un cuestionario. No lo juzgo, él tendrá sus motivos, pero bueno, a mí yo, o sea, no le voy a dejar pasar ninguna más. O sea, yo ya lo dije, me sentí culpa cuando se puso las fotos públicas en Canal 9 de los chicos, y sentí que no fui duro de entrada con ellos, abriendo el juego, a trabajar juntos y todo. Y yo dije, después de eso... sentí que le fallé a Paloma por no haber sido duro y hasta incluso, viste, sentirme mal por actos de otros. Y dije después de eso, no le voy a dejar pasar ninguna más, le voy a exponer todo. Hoy estaba esperando y pensando a ver si dejaba que ellos salgan a hablar para después contradecirlos, ¿viste? Y después dije, no, voy a hacer una publicación en Twitter para dejar constancia, porque este caso le están dando un sesgo político, están atacando al municipio. El municipio no tiene nada que ver, se comportaron muy bien. De hecho, una de las preguntas que se hacen en el cuestionario es si el municipio les ofreció trabajo o casa a los Salvatierra, a lo cual lo niega totalmente Laura Vivas. Dice que eso no sucedió de ninguna forma, lo único que pasó fue que le pidieron un currículum y nunca se lo aportaron. Nunca le aportaron ese currículum. Ahora claro, pudo haber sido algo informal de otro trabajador que le dijo, para ayudarlos en ese momento de congoja, le hayan dicho, te vamos a encontrar algo, un trabajo, o esos planes potenciar y demás que son para barrer y demás, pero que de alguna manera ayudan. Una de las preguntas va dirigida al potenciar trabajo y Laura Vivas lo que dice es que en realidad el municipio no tiene injerencia en el potenciar trabajo porque es un programa de nación. Entonces, pero no hay ningún plan municipal, tiene que haber algún plan municipal. No, porque eso quedó asentado en la declaración testimonial, no hay ningún, o sea, sí lo podrían haber hecho a través del currículum, nada, ingresar al municipio o algo, pero bueno, ellos se negaron. Lo único que hubo fue un pedido de medicamentos por la diabetes de José. Igual yo estoy en contra de eso, ¿eh? O sea, ellos lo toman como que los quisieron comprar, que yo estoy seguro que no, que nada que ver. Pero yo estoy en contra de cada de esos municipios, ¿eh? Porque hay mucha gente que necesita trabajo. O sea, ser víctima, ser familiar de una víctima no te da prioridad para nada en la vida. Yo estoy en contra de eso, ojo. Sí, bueno, pero estos dichos, ahora en este video que vos pusiste, nombran a una puntera política, a un tal Barraza. La verdad que en el cuestionario de Diegues no está sindicado eso, sino directamente se le pregunta a Laura Vivas si ella fue la que le ofreció trabajo, lo cual lo niega totalmente porque no le corresponde. ¿Los Salvatierra no tienen planes sociales? No me consta, no quiero decir algo que no. Porque no quizás ya están con un apoyo social, me imagino. Pues son gente que necesita un apoyo social. Me imagino que deben tener algún tipo de plan, algo deben tener.
a una Yo con lo asistencia a que esa estoy gente. diciendo, Pablo, igual no quiero que sientan que estoy atacando. Yo sé que No, no, tanto no, pero Omar lo que voy es como, que se está tomando una asistencia como algo negativo porque ellos le están poniendo el mote negativo porque están diciendo como que es para encubrir quién asesinó a los chicos y nadie ve que sea así. No. No, de hecho Laura Vivas fue clara en decir que esto que hicieron con este caso lo hacen con todos los casos, no, e incluso ayer pasó un caso bastante grave que me comentó y que también le dieron asistencia, es algo normal, el tema de la cochería y todo eso es algo que se hace siempre. Se ofrece esto, más que nada cuando no tienen recursos para solventarlo. Que es un Eh, montón de plata los gastos de la cochería, ¿eh? La yo le verdad que pregunté actuaron eso. muy bien el municipio. Es un montón de plata. Le pregunté esa cuestión, ellos me dicen que se autoriza, cuando se da el ok, después eso va a licitación, hay una ordenanza municipal sobre este tema, está todo ya estructurado y es algo que no es por este caso, sino que es por todos los casos, ya incluso cada municipio tiene este sistema. La verdad que involucrar así a funcionarios públicos, ¿viste? Después, bueno, nada, hay cuestiones que yo desconocía, que me enteré hoy, que voy a profundizar en eso porque veo mucha persecución hacia esta mujer, Laura Vivas. Yo le dije que públicamente iba a defenderla porque más allá que no la represente, están queriendo ensuciar su imagen y ella lo único que hizo fue colaborar, cumplió su función. Si no lo hubiese cumplido, no hubiese hecho nada, bueno, pero lo hizo y encima ver este cuestionario, la verdad que la verdad que esa declaración es lapidaria, la verdad que es lapidaria, no van a tener... Igual ojo, yo entiendo esto que me decís, estoy totalmente a favor de todo esto, pero también desde la visión de Julieta, esto es decir, che, loco, están queriendo tapar, ponele, ¿no? Están queriendo Sí. tapar la ineptitud y el estado ausente que debería haber estado presente con dádivas en vez de hacer lo que tenían que hacer. Y yo estaría en el mismo lugar de Julieta en este aspecto. ¿Por qué ese lugar no estaba cuidado? ¿Por qué en ese lugar no había policía? ¿Por qué en ese lugar no había cámara? ¿Por qué en ese lugar que había gente malviviente o en situación de calle no había alguien resguardando o alguien dándole ayuda a esa gente para que no esté ahí? O a los criminales, ¿por qué lo dejaron robar tanto tiempo? Así como critico a la familia que de alguna manera no quiere que indague, no quieren investigar, no quiere... Parece que la gente que está en el campito eran todos santos. Estoy totalmente de desacuerdo. Estoy de acuerdo con ellos que digan, che, loco, ¿qué? ¿Ahora quieren tapar esto? Con un puestito, con un plancito. En esto, sí, lo veo desde ese punto de vista. Que lo está expresando de esa manera Julieta, estoy a favor de ella en esto, ¿entendés? O sea, porque es lógico, si el Estado hubiera estado presente como debería haber estado, quizás Paloma y Josué estarían con vida. Justamente esto, yo ayer tuve una charla bastante extensa con Omar y le dije, Omar, son problemas también estructurales, la pobreza en Argentina, en Florencio Varela vemos décadas de nada, que viene todo mal. También, obviamente, se generan las condiciones. Entonces, si el gobierno de la provincia, el gobierno municipal no hace nada, y bueno, estas cosas van a seguir pasando. Obviamente que es algo político en ese sentido, esto que vos decís, obviamente. Ahora, el municipio nunca tuvo la intención de tapar nada porque no es que ellos aportaron para que se cierre el caso, como se está diciendo, eso es una mentira muy grande. No tiene intención, de hecho una de las preguntas que hace Diez fue si Laura Vivas tenía alguna intención sobre el caso y fue un rotundo no. Obviamente que no lo va a tener, así como este caso, como con cualquier otro. Ellos brindan una asistencia y nada más. Cada área tendrá su responsabilidad, Pablo. Ella desde su lado de desarrollo, si no hubiese hecho la contención, bueno, obviamente se le puede reprochar.
pero no. Incluso lo de la solicitud de información claramente está jugando a favor de la causa. O sea, brindando la información de quiénes pueden llegar a ser las personas que están en situación de calle o en situación de calle y con consumos problemáticos o con inconvenientes psiquiátricos, claramente está ayudando en la causa. Lo que yo sí estoy a favor de Julieta es cuando ella dice, che, loco, acá pasó lo que pasó porque hubo gente que no hizo su trabajo y tiene 100% de la razón, pero yo no me agarraría en lugar de ella contra los que ahora quieren de alguna manera ayudar. Trataría de decirle, bueno, listo, ¿qué querés? Construyamos de acá para adelante. Yo lo que estoy viendo es que pareciera, a mi modesto entender, de que hay gente que la está rodeando que de alguna manera le está poniendo balas para que apunte y tire para donde ellos quieren, ¿no? Primero fue la policía, ahora es el intendente, después la secretaria de Desarrollo Social. Y es evidente que ya sabemos que, por ejemplo, Diegues y compañía están en otra calle hablando partidariamente, ¿no? Aparentemente. Porque no son de la misma línea política. Mira, yo respecto a Julieta y a todos los Salvatierra, igual que incluso a los Gallardo, por más que digan lo que digan, yo en un momento, cuando se filtró mi escrito, un párrafo de mi escrito, en realidad no, o sea, se generó todo contenido y todo a partir de eso, yo me sentí, no sé si bronca o dolor por Julieta porque lo haya hecho, pero la verdad, Pablo, te soy sincero, hoy en día no lo justifico, pero entiendo que desde el dolor uno puede hacer un montón de cosas, así como lo hizo Omar. Entonces, para mí ellos no son el problema acá. El problema viene a partir de un asesoramiento que no es el correcto. Y me podrán decir de todo, me podrán criticar, pero la verdad que si yo dejo que Omar diga cualquier cosa, y bueno, al que van a criticar es a mí. Porque, che, Omar, vos tenés abogado para no decir estas cosas, o sea, y me van a criticar a mí. De hecho, cada vez que habla Omar y dice algo de más, después por ahí yo lo tengo que salir a aclarar o alguna cuestión así. Bueno, incluso para la otra familia también es lo mismo, pero bueno, no es la misma vara. Hoy Darío Provisionato me dijo, Matías, un caso así, yo la verdad, mirá que tengo experiencia y no lo vi nunca, que las familias estén tan divididas y me lo dijo en la cara, o sea, es algo increíble que lo que está pasando con esto. Y yo lo que veo que es una división que está, es una división que está siendo generada por la querella, o sea, por Diegues, por Vázquez, por la gente que estuvo ahí. No quiero meterme porque pueden decir que tengo que ser repetitivo, pero bueno, básicamente la causa está en el mismo lugar y la están utilizando con temas partidarios. Ya hemos visto, a mí hay una contradicción que me hizo mucho ruido, que no la pude decir cuando veía la nota, pero también cuando vos te quejás del municipio y demás, que te quisieron dar un trabajo, me hizo acordar mucho al vecino de Omar, que lo acusó diciendo que le había querido conseguir un trabajo y que encima había cuidado a su mujer y a sus hijos de él mismo cuando la corría con un cuchillo porque le quería hacer daño. Entonces, es como decir, ¿a quién estás acusando? ¿Al tipo que te quiere ayudar? ¿Al que te quiere facilitar las cosas? ¿Estás criticando al que agilizó el tema del sepelio? ¿Al que de alguna manera está ofreciendo los nombres como para que se investiguen? Yo no me pondría en contra de esa gente que te quiere ayudar, pero bueno, ellos son la familia. La verdad que yo como ciudadano, desde afuera, soy de palo, intento ayudar, esclareciendo con la verdad. A mí me han hecho lo mismo, a vos también te han hecho lo mismo que a Omar, que a toda la familia Gallardo, a la familia Salún le han hecho lo mismo, a la familia Marcielo lo mismo. Apuntan para el lado incorrecto, Y encima, cuando pusieron documentación que no tenían que hacer pública, como fue tu presentación, y la hicieron de mala leche, porque la sacaron de contexto y pusieron solo un recorte así que no fundamenta toda la fundamentación, que eran 20 páginas, ¿no? No lo pusieron, solo quisieron hacerlo para afectarme a mí. Ese punto eran 10 páginas y la ampliación tengo 30 páginas para presentar. Bueno, básicamente eso lo hicieron para atacar a la familia Salún.
utilizaron a la familia Salum también para atacarlo a Matías diciendo que él es una marioneta mía. Yo nunca tuve acceso a la causa. Matías, cuando accedió a la causa, no tenía ningún tipo de vínculo conmigo ni con la red, más que estar en el grupo. Han querido acusarnos de que era mi abogado, de que yo lo había filtrado, de que iba a filtrar información, que yo me quería meter en la causa. Todo una absoluta vil mentira, una calumnia gigante que nos ocasionó un grave daño que yo no lo denuncié en la justicia y no lo voy a denunciar porque lo tomo de la gente que viene. Una familia que está dolida y que está cometiendo errores. Pero no sé cuánto tiempo más voy a aguantar que cualquiera sea la actitud, injuria ni calumnia. Porque también yo entiendo que son gente herida, pero ya está, termínela y no sigan afectando a otro. Entonces, como se terminó la onda, que no me siguieron involucrando, me dolió mucho todas las boludeces, todas las tonterías que dijeron con respecto a tu presentación, porque era una presentación muy amplia, y el tema de los canales no solo lo presentó Matías. ¿Un canal, Pablo? Espérame, yo lo presenté en causas mías, yo lo presenté, pero no lo de Matías. Investigación propia, fundamentando toda esta operatoria, que la gente, esta gente que no sabe de la vida, dijo, ¿y qué tiene que ver Pablo Salum, los canales de YouTube? Porque tienen la visión muy corta. Pero nosotros vimos la operatoria, hicimos el entrecruzamiento de qué usuarios, qué perfiles, dónde estaban operando, cómo estaban donando plata a esos canales, qué injuria y qué calumnias repetían, y cómo estaban queriendo entorpecer la causa. Entonces, sí que tenía que ver con la causa de Paloma y Josué, porque lamentablemente utilizaron mi figura para dañar de alguna manera y viceversa. Entonces, la gente que no entiende, no entiende. Que sigan hablando tontería en YouTube. Los temas serios se tratan en la justicia y por eso Matías presentó esto en la causa, Aníbal también lo apoyó, yo lo presenté en otra causa, hay otras denuncias penales. Entonces, si ellos no entienden de qué va todo esto, es lógico, porque todavía siguen poniendo videitos pelotudos diciendo que Santiago es el de la bici, que el telefonito era de Paloma. Siguen diciendo que ahí se hacían rituales en el galpón ese que allanaron, de que el pastor es el culpable. Un montón de tonterías que no tienen idea de la vida. Entonces, a mí lo que me da vergüenza, lo que me da mucha lástima es que están mintiéndole a la gente. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.